Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. Mi nombre es José Miguel, soy terapeuta Gestalt, coach, facilitador de constelaciones familiares y también me dedico a realizar cursos de crecimiento personal y formación en constelaciones familiares. En el siguiente vídeo os quiero hablar de algo que es muy importante, que es el lugar que hemos podido ocupar respecto a nuestros padres o nuestros cuidadores en la infancia, o que podemos seguir estando ocupando en el momento presente, si están en la vida ellos. ¿Por qué es tan importante? Porque según la posición que hayamos ocupado respecto a nuestros hermanos y respecto a nuestros padres o cuidadores, luego después nos relacionaremos en el resto de ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en la relación de pareja, con las amistades, con los compañeros de trabajo, con las figuras de autoridad, con los jefes. Y también la relación que podamos tener con nosotros mismos quedará influida. Por ejemplo, cómo me relaciono yo con mi economía, con mi salud, con mi cuerpo, con mis proyectos, con mi creatividad. También todos estos factores dependen de qué lugar he ocupado yo respecto hacia mis padres y hacia mis hermanos, que también es importante, y cómo llevo yo esta situación en mi corazón a nivel emocional. Si me queda resentimiento o rencor todavía por limpiar, si tengo una pena profunda que aún no he logrado sanar, si tengo culpabilidad o si siento insolencia y orgullo. Todas estas emociones son tóxicas, representan una limitación de cara a ocupar nuestro lugar respecto a los nuestros y por lo tanto será un hándicap con el que tendremos que cargar en el resto de ámbitos de nuestra vida. La idea que os propongo para este vídeo es daros una numeración de 24 roles insanos, es decir, 24 posiciones que no son sanas ocupar dentro de la familia, no para cambiarlas, porque realmente el pasado ya no se puede cambiar, sino para tomar inspiración, para hacer un cambio interior respecto de nosotros, respecto a eso. Es decir, limar esos sentimientos, transmutarlos en sentimientos más positivos, en emociones más liberadoras, como humildad, compasión, aceptación, de manera que eso ya no nos perjudique, que no nos represente cargar con una mochila de carencias, de limitaciones, que luego, por supuesto, pues vamos a proyectar en el resto de relaciones y situaciones que nos encontremos en nuestra vida. Los primeros vínculos que genera un niño en la vida son sus padres. La vida le viene de los padres. Dentro del vientre de su mamá estará 9 meses, por lo tanto, la primera persona con la que va a generar un vínculo profundo es la madre. Y la madre marcará, en cuanto al vínculo, cómo haya funcionado y cómo haya sido, el resto de vínculos que generemos en la vida. La madre es el vínculo más importante a partir del cual construimos nuestra personalidad. Independientemente de que luego haya sido una madre ausente o que haya abandonado al hijo, que el hijo nunca haya conocido a su madre, el simple hecho de estar 9 meses dentro de su vientre ya genera una vinculación tan profunda que no va a poder suplantarse con ningún otro vínculo diferente. Eso no significa que lo que fue mal o lo que fue traumático no se pueda resolver. Se puede, pero haciendo un trabajo interior muy profundo, como he comentado antes, limando emociones, sentimientos tóxicos y agradeciendo a esa madre que nos haya dado la vida, porque ya que nos la ha dado, entonces se convierte solamente por eso en la mejor madre que nosotros podríamos tener. Y luego, por supuesto, entra la figura del padre. La madre da acceso al padre hacia los hijos, o lo da o lo deniega. Tal vez lo dé a medias o tal vez lo dé completamente. Es como que la madre le presenta el padre a su hijo o a su hija. Y le puede decir, es un buen hombre, es una buena persona, tienes permiso para poderlo querer tanto como a mí. O le puede decir, es tu papá, pero no es tan bueno como yo para ti, yo soy mejor para ti. Entonces el vínculo de exclusividad con la madre todavía será más profundo porque el padre no habrá podido tomar poder sobre esa vinculación. O le puede decir directamente, tu padre es mala persona, tu padre no debiera de haber sido tu padre, o cualquier aspecto negativo sobre esta figura, y entonces se generará un bloqueo muy poderoso entre el hijo y el padre si la madre no facilita el acceso. Todos estos factores, más los hermanos, si hemos nacido siendo el mayor, el pequeño, si hemos nacido detrás de un aborto, de un hermano que tal vez falleció, marcarán también aquellos aspectos que debemos de resolver en nuestro interior para poder ocupar nuestro lugar correcto dentro de la familia. Estoy hablando siempre desde el corazón, porque, como he dicho antes, el pasado no se puede cambiar. Si yo logro darles a todos mis familiares un lugar en mi corazón, respetándolos y reconociéndolos sin excepción, nadie sobra y nadie falta. Si me posiciono dentro de la jerarquía que me corresponde generacionalmente,
Yo soy el hijo de mis padres, no puedo ser el padre de mis padres, o yo soy el padre de mis hijos, no puedo ser el hijo de mis hijos, o yo soy la pareja de mi pareja, no puedo hacer de padre de mi pareja, ni que mi pareja me haga a mí de madre. Si yo respeto esta jerarquía y respeto en mis relaciones el equilibrio entre el dar y recibir, todo me fluirá muchísimo mejor. Estoy hablando de los órdenes del amor. Los órdenes del amor los descubrió Bert Hellinger y son los órdenes que nos ayudan a darnos cuenta qué posición hemos ocupado hasta el momento en la familia y qué debemos hacer para poderlo resolver interiormente. Voy a hablaros de 24 roles diferentes. Para que no se os haga muy pesado, los dividiré en 4 bloques de 6 roles cada uno. Explicaré cómo se nombra cada rol y qué conlleva o qué representa el haber vivido en ese rol, dentro de ese rol, respecto a la familia, y qué puede estar suponiendo también en el momento presente actual si eso no se ha resuelto. Muy bien, comienzo con el primer bloque de los 6 primeros roles insanos que podemos haber ocupado respecto a nuestros padres o cuidadores principales. El primer rol que os quiero explicar es el de hijo prolongación. Hijo o hija prolongación. Significa que lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Imaginaros una familia donde hay un negocio familiar y el padre es el jefe de ese negocio familiar y tiene un hijo y desea que su hijo aprenda a llevar ese negocio y que el día que ese padre se muera, su hijo herede el negocio y siga llevándolo tan bien como él lo ha llevado mientras ha estado en vida. Es el hijo que tiene que prolongar mi misión en la vida. Es el hijo o la hija que tendrá que continuar aquello que yo me deje, que ya no pueda continuar cuando ya no esté en la vida. Un hijo o una hija mía lo seguirá realizando. Por supuesto, la nobleza, los reyes, son por supuestísimo hijos prolongación, van tomando el rol de rey, según va muriendo papá, pues ellos se van haciendo reyes. Pero no hace falta irse a la nobleza, como he explicado en el ejemplo del negocio familiar, o puede ser una madre que sea la cuidadora de toda la familia, una madre que sea una madre gallina que se llama, que esté su vida entregada a cuidar de los suyos, puede inconscientemente generar un vínculo muy poderoso con su hija mayor, para que el día que ella no esté, pues ella también se encargue de cuidar a la familia, cuide de su propio padre cuando la madre ya no esté, si es que muere antes, o cuide de sus hermanos como si fueran sus hijos en vez de sus hermanos. Es como una misión de continuación respecto a lo que el padre o la madre sentía como su propósito de vida sobre uno de los hijos o uno de las hijas, o a veces varios, también puede ser varios. Esto no tiene por qué suponer un problema, a no ser que ese hijo o esa hija no se le haya dado tiempo realmente para poder distinguir o poder descubrir si realmente quiere ese propósito en la vida o quisiera hacer otra cosa. Imaginar que heredas un negocio familiar que da mucho dinero, te toca a ti ser el jefe de ese negocio, parece que sea una buena noticia, pero si tu vocación es ser creativo, ser actor, músico, o te hubiera gustado realizar una profesión completamente diferente a ese negocio, o no crees en ese negocio por tus sentimientos morales al respecto, tal vez sea un negocio, por ejemplo, de vender armas, de vender tabaco, de vender cosas que sean nocivas para la salud, que no aportan a la sociedad, y uno sienta que realmente eso no le llena, no es su vocación, pero desde una lealtad profunda, ese padre o esa madre que te nombra continuador inconscientemente, puede ser que no haya ninguna conciencia al respecto de ese rol, de ese lugar, ese hijo o esa hija, no se permita ni siquiera plantearse otras opciones que podría motivarles más y hacerles sentir más realizado. Por lo tanto, un hijo prolongación es muy fácilmente un rol insano, a no ser que el hijo realmente lo haya decidido con muchísima conciencia, teniendo presente otras múltiples opciones y que al final sea realmente lo que haya deseado realizar, lo cual no ocurre muchísimas veces. Continúo, segundo rol que os quiero explicar, el hijo reparador de frustraciones. Por ejemplo, el padre quería ser futbolista, entrenaba para ser un futbolista profesional, estaba a punto de lograr ser profesional y tuvo una lesión en la rodilla y ya no pudo ser profesional. Luego de mayor, cuando es padre, tiene un hijo,
lo lleva todos los días a entrenar, a jugar al campo, le quiere entrenar, le quiere motivar para que él logre ser el futbolista profesional que no pudo ser el propio padre. O la madre deseaba estudiar, deseaba tener una carrera universitaria, deseaba tener una profesión de renombre, pero quedó embarazada de su hijo o de su hija, y ante eso pues tuvo que dejar los estudios pues para dedicarse a la familia. Esa madre pues puede ver en su hija la persona que va a reparar esa frustración y le puede condicionar mucho a que estudie, a que haga una carrera universitaria, a que no salga con chicos, que es peligroso porque se puede quedar embarazada, puede acabar repitiendo la misma historia que ella. Lo mismo que en el rol anterior, satisfacer las frustraciones de los padres, si uno no lo hace desde su propio convencimiento, desde su propia vocación, puede ser muy limitante. Puede uno sentir que no está viviendo su propia vida, está viviendo la vida que desearían sus padres que viviera. Independientemente de que seamos hijos de nuestros padres, somos individuos, y como individuos no tenemos por qué coincidir en todo respecto a lo que ellos esperen en nosotros. O podemos incluso no coincidir en nada. Somos seres completamente diferenciados de nuestros padres, aunque vengamos de ellos, aunque les agradezcamos la vida que nos han dado y los cuidados que nos hayan otorgado, tenemos derecho a buscar nuestra propia individualidad, nuestra propia vocación y nuestro propio propósito de vida. El tercer rol que os quiero explicar es el hijo papá o hijo mamá o hija mamá. ¿Qué significa esto? Cuando los padres emocionalmente no se sienten muy maduros, se abruman con las situaciones del día a día, se les hace la vida complicada, emocionalmente no se ven capaces de salir para adelante, puede que tengan hijos y que de alguna manera fuercen a que estos crezcan rápido, se hagan mayores rápido, para que estos hijos les hagan de padre a ellos y les cuiden a ellos. Esto ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, una persona no ha podido no ha recibido mucho cariño de su madre o no ha recibido mucha fuerza de su padre y siente que tiene una enorme carencia, como un hambre que no se ha logrado calmar de cariño, de protección, de reconocimiento de los padres, y proyecta esa necesidad en sus hijos, convirtiendo a sus hijos en sus propios padres. Es una proyección, por supuesto, es a nivel simbólico y a nivel de imaginación, pero tiene suficiente poder para condicionar todos los comportamientos, condicionar la relación, condicionar la comunicación entre ellos. Y ese hijo que se siente tan poderoso ante su padre o ante su madre porque espera que tome ese rol, lo puede vivir por un lado como un gran reconocimiento: mi padre confía tanto en mí que me considera su propio padre en vez de su hijo. Pero es un reconocimiento envenenado, porque un hijo necesita sentirse sostenido por sus padres, no sostener a sus padres. Si esto es así siempre en muchos ámbitos, una persona que tenga a sus propios padres vivos los puede sentir como que no les sirven, como que no puede apoyarse en ellos, sino que además les tiene que apoyar él a ellos. Esto genera una sensación de vacío interior, de desconexión con la vida, de sentir que uno no está ocupando su lugar, pero que tampoco se puede desembarazar de eso. El cuarto rol que os quiero comentar es el hijo marido o la hija esposa. Es un rol complejo. Por ejemplo, es cuando la madre genera una vinculación muy especial con su hijo varón, de forma que las decisiones importantes de la familia no las toman la madre y el padre, sino que las toman la madre con su hijo varón. O al revés, el padre con una hija toma las decisiones importantes de la familia, mientras que la madre queda anulada, no se la tiene presente, no se cree sus opiniones, incluso se le descuenta cuando opina, dice algo, diciendo que vaya tontería, no mamá, que eso no puede ser, ¿cómo piensas así? Entonces es hijo marido o hija esposa por la sencilla razón de que toma las decisiones importantes de la familia anulando al otro progenitor. ¿Qué genera esto? Pues por supuesto muchas complicaciones. El progenitor anulado puede ser muy rebelde o protestar, o sencillamente infantilizarse, convertirse en una especie de niño grande o de niña grande, y desde ahí sencillamente sentir que no ocupa su lugar. Y por supuesto para el hijo o la hija le puede condicionar también, porque luego desde ahí tendrá que buscar pareja, pero claro, si está cumpliendo la función de hijo marido o de hija esposa respecto a su madre o su padre, le va a imposibilitar muchísimo encontrar una buena pareja para él o para ella. Tal vez querrá también una pareja que sea medio niño, es decir, que no haya evolucionado, no haya madurado del todo, porque necesitará seguir consensuando sus decisiones con su padre o con su madre.
Y al final serán los dos los que consensúen las decisiones de la familia de origen y la familia del descendiente. Quinto rol insano, el hijo pareja o la hija pareja. Es cuando el matrimonio entre los padres, entre ellos no se dan el suficiente cariño, les falta complicidad, les falta conectar como pareja, y entonces la hija genera un vínculo especial con el padre para subsanar esa falta de cariño, se convierte en la nena de sus ojos, en su niña. El papá sonríe más cuando ve a su hija que cuando ve a su mujer, siente más cariño y afinidad con su hija que con su mujer, a su mujer cada vez la siente cada vez más extraña, o más anulada, o más apartada, y siente que el encanto de la vida lo obtiene de su hija, de su cariño, de sus abrazos. No necesariamente esto tiene que llevar a algún tipo de relaciones incestuosas, puede ser simplemente a nivel relacional, pero sí que provoca un enamoramiento en el hijo respecto a la madre o en la hija respecto al padre, que desde luego va a condicionar las futuras relaciones de pareja de ese hijo o de esa hija. Si yo me siento muy enamorado de mi mamá, aunque sea solamente a nivel emocional y simbólico, no voy a poder encontrar una pareja que esté a la altura de mi mamá. Lo mismo que una hija que esté muy enamorada de su papá, solamente podrá tener parejas que se posicionen en un lugar de niño, o sencillamente no tendrá pareja para estar siempre disponible para su padre. Voy a poner un ejemplo concreto para que entendáis esta conexión de complicidad especial. Es un caso que me comentaron de un matrimonio que iban cada domingo a comer a casa de los padres de la madre, es decir, a comer a la casa de los suegros. El marido iba cada domingo a comer a casa de sus suegros, y después de comer, su mujer con su padre se iban a la calle cogidos de la mano a dar una vuelta por toda la manzana durante 1 hora y pico al parque. Era el momento del padre y la hija cogiditos de la mano dando un paseo. Este señor tenía que estar ahí con su suegra y con sus niños, esperando a que su mujer cada domingo diera este paseo tan especial con su papá, cogidos de la mano, de manera que externamente parecen más una pareja que no un padre y una hija. No necesariamente tiene que ser algo que desemboque en algo grave, pero es una pista que puede darnos luz de que hay una relación insana entre esa hija y ese padre. Y por supuesto, esto conlleva conexión con todos los demás. Ese marido que ocupa el segundo lugar para su mujer, pues sentirá que su relación, su matrimonio no le es suficientemente satisfactoria, o se convertirá en una especie de hijo más de su mujer y convertirá a su suegro en una especie de papá simbólico. Vamos a por el sexto rol y el último de este bloque, que es el hijo mejor amigo de papá o la hija mejor amiga de mamá. Todo lo que estoy hablando es como si fueran de sexos contrarios, pero también puede darse dentro del mismo sexo. No se puede ser hijo pareja de papá o hija pareja de mamá. O sea, no necesariamente tiene que estar los sexos cruzados, sino que puede ser con el mismo sexo. Es muchísimo menos habitual, pero también sucede en algunas ocasiones. El hijo mejor amigo de papá es ese hijo que no siente a su padre como padre, sino que le siente como un amigo. Van a jugar juntos, van al fútbol, comparten aficiones, pero no lo hacen desde un lugar de padre e hijo, sino como dos amigos, como dos amiguetes o como dos hermanos. Parece una relación muy amorosa, parece una relación muy desahogada, muy libre, pero un hijo necesita que su padre le haga de padre lo mismo que su madre le haga de madre. Y una hija también, una hija que siempre está de compras con su mamá, que siempre están dándose consejos mutuamente, que lo viven todo en plan como dos amigas estupendas, que cuando la hija tiene un problema grave, en vez de contar con su madre, pues a lo mejor cuenta con otra persona, porque su madre es más como una amiga con la que compartir actividades y aficiones, y no le va a entender, no le va a sostener, no le va a saber apoyar en esa preocupación. Pues eso también genera como una especie de déficit, ¿no? Yo necesitaría poder explicarle a mi madre lo que me está ocurriendo y que ella me diera un abrazo, me diera un consejo materno, o con mi padre un consejo paterno, que sintiera yo su fuerza para sentirla en mí y así atreverme más a resolver mis propios problemas desde la fuerza que he recibido de mis padres. Desde luego, si soy su mejor amigo, soy su mejor amiga, no tendré esta sensación de tener a mis padres como mis referentes.
Serán como hermanos o serán como amigos, pero no los sentiré en mi corazón realmente en el lugar de padres. Comenzamos con el segundo bloque, los 6 siguientes roles insanos que podemos ocupar respecto a nuestros padres. Os hablaré del hijo o de la hija sustitución. Es un hijo que ha nacido para ocupar el lugar de un muerto o de una muerta, de una generación anterior. Por ejemplo, si el padre perdió a su hermano cuando eran niños o adolescentes, cuando ese hombre tiene la posibilidad de ser hijo, proyectará a su hermano muerto en su hijo. Incluso puede ser que le dé el mismo nombre que a su hermano muerto. Ponga a su hijo el mismo nombre que el de su hermano, que ya no está en la vida. O puede ser que una madre perdiera a su madre muy joven y siempre se le quedó un hambre de madre, y desde ahí en su hija le ponga el mismo nombre, o no necesariamente el mismo, pero parecido. Pues por ejemplo, Isabel y Elizabeth, o por ejemplo Samuel y Manuel. Son nombres que se parecen, que prácticamente son iguales. O puede ser incluso de diferente sexo, María y Mario, Carlos y Carla. Son pistas que nos pueden dar a quién podemos estar representando respecto a nuestros padres. Los hijos somos como espejos, los padres proyectan en nosotros una representación, una imagen de lo que quisieran que fuéramos para ellos. Una madre que se quedó sin madre pronto y que siempre echó de menos tener una madre, puede proyectar muy fácilmente en su hija que le haga de madre. Y si esa madre está muerta, puede convertirse esa hija en una hija mamá, como he explicado antes, y en una hija sustituta, es la sustituta de su abuela. ¿Qué pasa cuando un hijo representa a un muerto dentro del clan? Pues tendrá una conexión especial con la muerte, y esto le puede generar según ciertas enfermedades, cierto sentimiento de tristeza, cierta pasividad, como si le costara, le faltase energía para tener una vida propia, o una hiperactividad, como si se tuviera que mover por dos personas, por él y por el muerto. Te condiciona la profesión, te condiciona muchísimos aspectos de tu vida, el de sentir que estás representando a un muerto. Es como que la vida no es bien tu lugar. No deseas estar muerto, pero tampoco estás bien vivo. Es un estado en el que uno no está en su sitio dentro de la vida. Estamos hablando de hijo sustituto entre diferentes generaciones. Representa a un miembro de una generación anterior que falleció antes de que él naciera. Luego tenemos el octavo rol, sería el hijo o la hija yaciente. En este caso la sustitución sí que es dentro de la misma generación. Es cuando un hijo nace detrás de un aborto de los padres o nace detrás de un hermano o una hermana que murió anteriormente. Si los padres no han elaborado este duelo, pueden muy fácilmente proyectar a su hijo muerto en su nuevo hijo, incluso en los casos más graves ponerle el mismo nombre y que te llamen igual que tu hermano muerto o tu hermana muerta. Por supuesto, la conexión con la muerte es aún todavía muchísimo más mayor, porque estás dentro de la misma generación. Casos más espectaculares que he visto de personas que tienen el fetiche de dormir dentro de un ataúd, o les encanta todo lo que sería la cultura gótica, vestir de negros, tatuajes de calaveras. Es como una especie de conexión con la muerte, como sentir que en la muerte está mi verdadero hogar y que la vida es un lugar que no es bien para mí. Si ya era grave el caso anterior de los hijos sustitutos, este es más grave todavía. Genera mucha distorsión, porque a lo mejor un hijo se cree que es el tercero de sus hermanos, cuando realmente es el cuarto o el quinto, porque nunca le han hablado que han habido abortos anteriores o que perdió un hermano antes de que él naciera, y uno siente que no puede ocupar su lugar respecto a los suyos y que además tiene una conexión con la muerte que no logra muy bien entender, pero es como una atracción, como que hay algo ahí que le resulta familiar. Le condiciona su salud física, le condiciona la profesión, es lo que se llama el síndrome del yacente. Salomon Seyan es un prestigioso escritor, terapeuta, que descubrió este fenómeno, el del síndrome del yacente, y lo explica muy bien en sus libros.
todo lo que conlleva nacer siendo yaciente o siendo hijo sustituto de un familiar anterior muerto. Vamos por el noveno rol, que es el hijo, razón de vivir de sus padres. Esos padres, esa madre que se siente muy deprimida y dice: la única razón por la que me mantengo en la vida es porque tengo hijos. Si no tuviera hijos yo ya me dejaría morir, me quitaría la vida o algo por el estilo. Entonces ese hijo siente que tiene que sostener a su padre en la vida o a su madre en la vida. Si no, se va a acabar de deprimir y se va a morir. Ese hijo lo va a tener muy complicado para tener una vida propia. Tiene un peso tremendo. Yo soy la única razón por la que mi padre desea vivir o por la que mi madre desea todavía estar con nosotros. Imaginar lo que eso puede suponer. Es cierto que muchísimas veces un padre o una madre que está en una situación muy complicada, que tiene un momento de bajón con la vida, pues siente que no puede dejarse rendir porque tiene hijos. Y en esos momentos puede ser interesante apoyarse en la idea de que tengo mis hijos y tengo que cuidarlos, pero si eso se convierte en una constante, si pasan los años y yo lo único que siento es que mi vida vale la pena para cuidar a mi hijo o a mi hija, no le estaré haciendo ningún favor a ese hijo o esa hija. Puede ocurrir dos cosas: o que ese hijo no evolucione ni se vuelva adulto del todo para seguir siendo ese hijo que sostiene en la vida a su mamá o a su papá y no vivir su propia vida, o precisamente cuando ese padre o esa madre muera, sentir su hijo que ya no tiene ningún propósito porque él ha nacido o su función en la vida era sostener a su madre en la vida o a su padre, y si ya está muerto ya no tiene ningún sentido seguir vivo. Y entonces al poco tiempo de morir el padre se muere el hijo detrás, o al poco tiempo de morir la madre se muere el hijo o la hija. Vamos a un rol que es muy polémico, que es el hijo infantilizado, es el hijo que no acaba de crecer. O puede ser que no logre ser lo suficientemente independiente económicamente y siempre necesita a los padres, o directamente que no ha podido ni siquiera salir de casa. Puede ser un hijo que tenga 40, 50 años, que sigue viviendo con sus padres, que nunca ha vivido solo, o que cada vez que ha salido de casa para irse a vivir fuera ha acabado volviendo porque no le ha ido bien con las parejas o con los trabajos. Al final siempre vuelve a casa y al final siempre vuelve a estar con sus padres en el mismo hogar. Esto puede generar superficialmente muchos juicios respecto a ese hijo. Pues es un inmaduro, no ha evolucionado, es un egoísta, se quiere aprovechar de sus padres, no quiere ser mayor, es un Peter Pan. Pero profundamente lo que hay es un amor hacia esos padres, de decir: si vosotros que necesitáis que yo os necesite para que vuestra vida tenga sentido, pues yo no me permito evolucionar a partir de un punto. Hay madres que sienten que su principal función en la vida es ser madre, y cuando todos sus hijos ya no la necesitan, sienten que ya no tienen ninguna razón para estar en el mundo. O padres que lo más orgullosos de lo que se sienten es de haber sido padre, de cuidar a hijos. Entonces, si no tienen hobbies, no tienen amigos, el matrimonio entre los padres está mal, o uno de los dos ha muerto, el padre o la madre está viudo o viuda, ese hijo puede sentir que necesita estar ahí para que ese padre o esa madre se siga sintiendo necesitado y de esa manera agarrarlo en la vida. Los padres marcan un límite hasta donde los hijos pueden llegar a crecer madurativamente. Y lo hacen inconscientemente, sin darse cuenta. Si miman mucho a un hijo, no le enseñan a valerse por sí mismo, ese niño sentirá que hay algo que está prohibido crecer del todo, ser maduro del todo. Superficialmente parecerá un niño egoísta o un niño inmaduro, aunque sea un hombre de 40 o 50 años. Interiormente es un hijo muy amoroso que quiere que sus padres sigan sintiendo que le necesita para que se sigan sintiendo útiles en la vida. El rol número 11 es el hijo o la hija que se llama por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pues muy sencillo. A veces los padres tienen un hijo y este hijo es enfermizo, se enferma mucho, sienten que su vida está en riesgo, que podría morir, que no podría, tal vez no llegue a la adultez, y tal vez no tenían ninguna intención de tener un hijo más, pero por si acaso se les muere este, vamos a tener otro hijo, que no nos quedemos sin hijos, o que nos quedemos con la pena profunda de que se nos ha muerto un hijo, que por lo menos tengamos otro hijo para podernos sostener en la vida. Imaginaros lo que esto representa a un hijo, ¿no? Yo he nacido, por si acaso se moría mi hermano o por si acaso se moría mi hermana. Sentirá que no tiene derecho a tener un lugar propio.
necesitará hacer un trabajo interior para poderlo resolver. Todos estos roles se pueden resolver a posteriori desde el trabajo interior. Primero, dándose cuenta uno de qué lugar ha ocupado respecto a los padres. Y segundo, sanando todas esas emociones, toda esa lealtad profunda que puede existir respecto a esos padres, para sentir que uno tiene derecho a ocupar el lugar que le corresponde en la vida y proyectarse una vida propia. Entonces, el rol número 11, como he comentado, es el hijo por si acaso se muere un hermano mayor o una hermana mayor. Y el rol número 12, y termino este bloque con este rol, es el hijo basura o la hija basura, tal como suena. A veces un padre tiene una gran negatividad, un gran odio, un gran rechazo, una rabia profunda y necesita canalizarla de alguna forma. Hay varios hijos y es como que hay un hijo que te pone nervioso, que no estás a gusto con él en su presencia, que es como si fuera muy fácil descargar tu rabia y tu veneno con ese hijo en concreto. A lo mejor al resto de hijos los respetas, los cuidas bien, eres cariñoso, pero tienes un hijo que no sabes por qué. Y aunque te duela, y aunque en el fondo no desees hacerlo así, pero hay algo que te despierta una agresividad muy profunda. Probablemente en ese hijo tuyo tú estés proyectando otra figura que no tenga nada que ver con él. O la rabia que te quedó con tu propio padre, o la rabia que te quedó con un hermano. Es muy importante ver en qué rango de hermanos está ese hijo. Si yo me llevaba muy mal con mi hermano, el número 3, puedo tener una gran dificultad con mi hijo número 3. Le estoy proyectando a mi hijo toda mi rabia. Y si esa rabia la tengo directamente hacia mí mismo, si yo soy una persona que no me soporto a mí mismo y soy el hijo número 2 de 5 hermanos, con mi hijo número 2 me veré a mí mismo reflejado y toda la rabia que tengo hacia mí se la puedo proyectar hacia ese hijo o hacia esa hija. Es lo que llamamos el hijo basura, es el canal desde donde yo saco una rabia que hace que tenga la necesidad de vengarme de mis hermanos, o de vengarme de mis padres, o de vengarme de la historia de mi vida con ese hijo o esa hija. Y esto puede ocurrir a un nivel muy inconsciente. La persona no tiene ni idea de qué es lo que le está pasando. Encontrará excusas por todas partes para justificar esa rabia, ese enfado que tenga con ese hijo en cuestión. Entonces es un rol muy tóxico para el hijo, por supuesto, porque sentirá que su padre le rechaza, que su padre desearía que no hubiera nacido, cuando realmente lo que ha ocurrido es que ha cumplido una función de proyectar, de ser la pantalla de proyección de esa agresividad de ese padre o esa madre. Y eso tiene una función amorosa respecto a los hermanos. Es como decir, papá, proyecta en mí toda tu rabia y así libero a mis hermanos, que ellos puedan tener una relación más sana o más amorosa contigo. Hay un amor profundo también detrás de ese hijo que vive este rol tan complicado. Comenzamos por el tercer bloque. El hijo, el rol número 13, hijo o hija síntoma. Es un hijo que tiene una enfermedad, una hija que ha sufrido un accidente, tiene una limitación y esa enfermedad o esa limitación física o mental conlleva una función dentro de la familia. Esa función puede ser, por ejemplo, que unir a la familia. Una familia que está en riesgo de disgregarse, de que cada uno siga su camino y se desentiendan entre ellos. Tal vez se tengan que reunir para cuidar a un hijo enfermo, un hermano enfermo, una hermana que tiene un problema, una discapacidad, y se tienen que organizar entre todos. Entonces ese hijo enfermo se convierte en el pegamento de la familia, aquello que mantiene unida a la familia. O puede que el hijo síntoma sea para suavizar la agresividad que tienen los padres entre sí y tengan que ponerse de acuerdo para poder cuidarle. Tiene una función dentro de la familia. Puede ser una función que tenga que ver con el momento presente, o si estudiamos el transgeneracional, ese hijo síntoma puede estar representando algo que ocurrió 2 o 3 generaciones más atrás. No necesariamente tiene que ser por el momento presente, pero muchas veces así es, y cuesta reconocerlo, pero las enfermedades suelen cumplir una función dentro de nuestra propia vida
y dentro de la vida de las personas con las que estamos conectados. El hijo síntoma. Rol número 14. El hijo esponja. El hijo esponja es un hijo que no llega al nivel del síntoma, o sea, no tiene una limitación tan grave o un impedimento que le bloquee vivir su vida, pero sí que recoge la negatividad que hay en la familia. Lo suele recoger pues enfermándose, aunque no sean enfermedades muy graves, pero siempre está enfermo, sobre todo enfermedades con la piel. Con la piel es como que se ve allí en esa piel que hay algo que está intoxicando el ambiente. Y eso que está intoxicando el ambiente es el ambiente familiar. Hay muchas discusiones, hay muchas peleas. A veces este rol no lo toma ni siquiera un hijo, lo toma una mascota. Es una mascota que empieza a enfermarse, empieza a enfermar de la piel, empieza a tener muchos síntomas y está mostrando desde un lugar inconsciente, pero desde un lugar muy amoroso, que está dentro, que se está generando un clima muy tóxico dentro de esa familia. El rol número 15 es el hijo bastón de la vejez. No es un hijo papá o mamá, o sea, ha podido vivir su vida, pero tiene un programa de que cuando los padres sean mayores va a tener que cuidarlos. Puede que coincida, puede ser un hijo papá o una hija mamá, que luego le toque también ser bastón de la vejez. O sea, todos estos roles que estoy comentando se pueden solapar entre ellos y uno puede tener 3, 4 o incluso más roles insanos respecto a sus padres, sus cuidadores o sus hermanos. Entonces es como que yo he recibido un programa de que cuando mis padres estén enfermos, estén mayores, ya no se valgan por sí mismos, tengo que ser yo el que los cuide, porque ellos por supuesto rechazan las residencias de ancianos. Tiene que ser un hijo, solo confío en que un hijo o una hija me cuide. Y es un hijo en concreto, no valen todos los hijos, tiene que ser este hijo el que me tiene que cuidar a mí. Entonces es un rol muy insano para ese hijo o esa hija, si habrían otras maneras de hacerlo, porque por supuesto limitará vivir su propia vida. Y si no lo cumple, si no cumple ese rol, lo vivirá con tanta culpa que tampoco será feliz. O sea que es un rol muy venenoso, en el que se necesita hacer un trabajo interior muy profundo para poderse liberar uno de esa culpa y de esa responsabilidad de ser al que te corresponda cuidar de tus padres en exclusividad cuando ellos ya no se valgan por sí mismos. En exclusividad. Si se organizan todos los hermanos para cuidar a los padres, es estupendo, son todos un poquito hijos bastón, y entonces no es tan limitante, pero cuando cae todo este rol, toda esta función en un solo hijo, en uno solo de los hermanos, ese hermano queda muy limitado para vivir su propia vida. El rol número 16, el hijo o la hija mediador o mediadora. Es el que se encarga de mediar entre los padres cuando están en conflicto entre ellos. Es el árbitro de los padres. Los padres discuten, los padres hablan mal de ellos por las espaldas, están siempre criticándose, se llevan mal, se hacen la vida imposible, se hacen trastadas entre ellos, son negativos entre ellos, y el hijo o la hija mediador habla con papá para tranquilizarlo, habla con mamá para tranquilizarlo, les sirve también como mensajero entre uno y otro, cambia los mensajes para que al final entre ellos no se lleven tan mal. Ese hijo puede sentir que sus padres no pueden vivir juntos si él no está, que sus padres le necesitan mucho, y muchas veces luego ese hijo deja de cumplir esa función y luego precisamente ya a los padres no les queda más remedio que entenderse y no pasa nada de nada. O a lo mejor sí, se divorcian y se separan, pero eso también puede ser lo más sano para ellos. Ocupar el rol de hijo mediador entre los padres es ocupar un lugar muy tóxico y muy limitante también para vivir una vida propia. Hablemos ahora del rol número 17, que es el hijo terapeuta. Es el hijo que es un apoyo emocional para su padre o para su madre. Es una variante del hijo papá o la hija mamá. A lo mejor en el resto de aspectos yo sí que siento que mi padre me hace de padre, pero cada vez que emocionalmente necesita llorar o necesita que alguien le escuche, pues solo cuenta conmigo. O mi madre cada vez que tiene un problema, tiene una dificultad, necesita contármelo a mí, necesita llorármelo y luego se va a hacer pues lo que tenga que hacer. ¿Qué pasa con esto? Pues que yo me siento el paño de lágrimas de mi madre o el paño de lágrimas de mi padre o de los dos o de toda la familia. Si no hay un equilibrio en este recibir, en este consolar al otro y que me consuelen a mí cuando yo lo necesito, pues sentiré que hay algo que no está funcionando bien y eso me puede generar una tensión interna.
de la cual puedes ser completamente inconsciente. A lo mejor estoy muy orgulloso de ser el apoyo emocional de mis padres, pero interiormente sé que hay algo ahí que no está sano, porque lo normal es que ellos me apoyen a mí emocionalmente. Yo soy el pequeño, ellos son los grandes, ellos tienen más experiencia en la vida, ellos debieran de apoyarme a mí. Muchas veces un hijo se siente no escuchado, no visto, porque quiere contarle un problema a su padre y su padre le da la vuelta para contarle un problema suyo a su hijo. Y entonces se deja de hablar del problema del hijo para hablar del problema del padre. Es un padre que solamente habla del yo, lo que a mí me pasa, lo que a mí me pasa, o lo mismo una madre que lo único que le importa, lo único que ve es lo que ella sufre, lo desgraciada que se siente, lo mal que está, y no tiene la capacidad de consolar a una hija porque se siente más desgraciada que nadie. Es un rol también que necesita realizarse un trabajo profundo para desprenderse de él, poner límites a los padres, decirles yo no soy tu paño de lágrimas constantemente, búscate un amigo, búscate una amiga, ves a un terapeuta profesional, pero no me vuelques a mí esa energía, porque yo soy la última persona en el mundo que debiera de ser tu paño de lágrimas. Yo te necesito a ti, que eres mi padre o eres mi madre, no al revés. Si lo hacemos al revés, ni tú estás en tu lugar, ni yo estoy en el mío. La palabra mágica en la familia, cuando hay estos roles insanos, es la palabra no. Poner límites, decir que no a esto, decir que no a lo otro. Y para liberarnos de esa culpa profunda de que no estamos cumpliendo las expectativas de lo que se espera en nosotros, es ahí donde el trabajo interior nos permitirá darnos cuenta que el mejor regalo que le podemos hacer a los nuestros es ocupar nuestro lugar genuino, porque a partir de nosotros será más fácil que cada uno acabe ocupando el lugar que le corresponde, que los hermanos se ordenen entre sí, que los padres se ordenen entre los hijos, que las parejas se ordenen también, que hagan de pareja, no de otra cosa que no sea pareja, etcétera, etcétera. Y el último rol de este bloque sería el hijo para salvar el matrimonio de los padres, o el hijo para provocar el matrimonio de los padres. A lo mejor en una pareja sus padres no les dejan que se casen entre ellos hasta que ella queda embarazada y entonces ese hijo ha nacido para permitir que sus padres se casen. O a lo mejor aún así nace y aún así no logra que sus padres se casen, o no se cumple esa función para la que había venido al mundo, y entonces ya ha fracasado. Ese niño ya nace con el fracaso de que no ha sido suficiente su nacimiento para que sus padres se casaran o les dejaran casarse entre ellos. Imaginaros este niño que siente que ya de entrada su misión en la vida ha sido un fracaso. Esto actúa a nivel muy inconsciente. Ese niño a lo mejor no tiene ni idea de que luego tiene una especie de vinculación con el fracaso. Cualquier cosa que haga, que se proyecte en la vida, sentirá que lo tiene que fracasar al final, que lo tiene que boicotear, tendrá un autoboicot muy poderoso, tendrá una gran atracción al fracaso y un gran miedo al éxito, porque ya su misión principal para la que fue concebido no la pudo cumplir, y es normal porque queda muy grande para un hijo cumplir una función tan tremenda como mantener un matrimonio unido o provocar el matrimonio de dos personas adultas. Es el hijo para salvar el matrimonio. Los padres entre ellos están mal, no se entienden y piensan que si tienen un nuevo hijo pues van a poder volverse a comunicar como antes y van a recuperar la magia en la familia porque habrá un bebé, tenemos todos sonrisas, contentos por este nuevo nacimiento y entonces los padres se volverán a reconciliar entre ellos. Puede que sea así, pero lo más probable es que no lo sea así, porque los problemas de pareja no se resuelven teniendo más hijos. Los problemas de pareja se resuelven dentro de la pareja. Y si no se resuelven dentro de la pareja, es una solución en falso, y tarde o temprano eso va a generar consecuencias que serán mucho peores todavía. Comenzamos con el cuarto y último bloque de los roles insanos que podemos estar ocupando respecto a nuestros padres, cuidadores y también hermanos. El rol del hijo que ha nacido para hacer feliz a sus abuelos. Es una madre que no tiene instinto maternal, no desea ser madre, o por lo menos en estos momentos no tiene esa ilusión, pero su madre o su padre le insisten: cuando nos vas a dar nietos, cuando queremos tener nietos, queremos ver a nuestros nietos en vida, los vas a tener cuando ya estemos muertos, nos gustaría poder conocer a nuestros nietos, y esa madre siente esa presión de tener que darle nietos a sus padres y queda embarazada.
Por supuesto, esto es un hándicap, porque ese hijo va a sentir que le debe la vida a una ilusión, como si fuese un regalo de los Reyes Magos, un regalo de Navidad. Soy el regalo de Navidad de mis abuelos. Y esa madre que no tiene instinto maternal puede sentir luego un gran rechazo con su hijo, pues porque sentirá que no puede vivir la vida que le hubiera gustado vivir, cuando realmente ese hijo no tiene ninguna responsabilidad al respecto. Entonces es importante que una madre tenga hijos cuando quiera realmente tenerlos, independientemente de lo que presionen o lo que influyan los propios padres para ser abuelos. Esto beneficiará que cuando la madre tenga al hijo porque realmente lo desea, su vínculo con él será mucho más sano que si no se ha sido forzado o empujado a ello. Lo mismo podemos decir cuando es uno de los dos el que quiere tener hijos y el otro no quiere. Si es el marido el que quiere tener hijos o es la mujer la que quiere tener hijos, pero el otro cónyuge no quiere, si se fuerza, eso también va a tener repercusiones. Porque el progenitor que se haya sentido forzado no verá a su hijo desde un amor, desde un deseo, lo verá desde una imposición y le costará mucho vincularse de una manera sana con este hijo. Por eso es importante que un hijo no nazca en la medida de lo posible desde el deseo de ambos padres y que ese deseo esté por encima del deseo de los abuelos y de cualquier otra persona que esté alrededor. Tener un hijo para darle un hermanito al hijo que ya tenemos, eso tampoco es un buen lugar. Como que yo he nacido para que mi hermano tenga un hermanito, entonces he nacido para servir a mi hermano, no es un buen lugar. Con esto que os estoy explicando, lo que no quiero es transmitir que es tan difícil ser padre. Todos al final hemos nacido desde algún lugar insano, desde alguna posición que no estaba clara en la familia, porque no hay ninguna familia que sea perfecta. El objetivo no es tanto tener hijos perfectos que nazcan en el momento perfecto, pero sí tener la conciencia para que eso pueda darse o que se pueda intentar llegar a eso, y si no se ha llegado a eso, que se sepa que hay herramientas para poderlo resolver posteriormente, para tener un lugar mejor en la vida, que el que uno siente que es el lugar desde el que ha llegado. Rol número 20 es el hijo regalo. Lo voy a explicar también con un ejemplo. Son dos padres, un padre y una madre, que pasan una mala crisis, tienen una crisis en su relación, se separan por un tiempo. El padre conoce a otra mujer, tiene un hijo con esa otra mujer, pero luego se reconcilia con su primera mujer y aquella pareja que ha tenido momentáneamente con quien ha tenido un hijo, le retiene el hijo y no quiere que lo vea nunca. Entonces ese padre siente que le falta a su hijo. Y puede ser que una de sus hijas mayores busque un señor que va a ser ausente como padre, tenga un hijo, quede embarazada, venga a casa y entonces le regale simbólicamente ese hijo a su padre. Papá, te regalo mi hijo para que le hagas la función de padre a pesar de que vas a ser solo el abuelo. Muchas veces en la familia se muere un hijo y uno de los hermanos tiene un hijo enseguida para que sus padres puedan sentir que se ha podido sustituir esa muerte. Es un hijo sustituto de un tío, por ejemplo, un hijo sustituto de una tía. Es un hijo regalo, es un hijo que uno tiene para los propios padres, no para sí. Y lo tiene porque siente el dolor de ellos, de que les han tenido una pérdida que no han podido superar, o no tienen relación con alguno de sus hijos porque este no quiere hablarse con él, pues te doy un nuevo hijo para que sientas que ese lugar lo ocupa otra persona. Es el hijo regalo o la hija regalo. El rol número 21 es el hijo o la hija conflicto. Es un hijo que se porta mal, es un hijo que llama la atención, es un hijo que atrae mucha atención para sí mismo. Parece que sea un niño malo, un niño desobediente, pero en el fondo lo que hay es un niño que está llamando mucha atención, tal vez para despistarla de otros problemas que con los padres no podrían mediar. Tal vez los padres entre ellos se llevan mal y cada vez que el niño da problemas, los padres se tienen que poner de acuerdo, se reconcilian y se ponen a trabajar en equipo pues para poder resolver esos conflictos que genera su hijo. Es la oveja negra de la familia, pero la oveja negra de la familia también está cumpliendo una función dentro de esa familia y no necesariamente tiene que ser una función insana. Puede ser que la única manera de que esa familia se mantenga unida es recayendo toda la atención negativa sobre uno de sus miembros. Rol número 22 es el hijo o la hija que carga un secreto.
y a lo mejor es completamente inconsciente de este secreto, o a lo mejor sí que lo sabe. Es cuando un hijo sabe, por ejemplo, que su padre le es infiel a su madre. O a lo mejor no lo sabe, pero algo inconsciente intuye de que hay algo que no se habla, que no se cuenta en la familia, y por lo tanto se hace portador de ese secreto, y lo puede exteriorizar a través de un síntoma físico, una enfermedad, lo puede exteriorizar a través de una mancha en la piel, una mancha que sea muy visible, lo puede exteriorizar reproduciendo lo mismo que está en secreto, pero de una manera muy torpe para que todo el mundo se acabe de enterar. Por ejemplo, si el padre ha logrado ser toda su vida infiel a la madre, jamás se ha sido descubierto, puede que su hijo le sea infiel a su mujer, pero de una manera tan torpe que se entera todo el mundo. O puede ser que su hija sufra la infidelidad de su pareja constantemente. Entonces el padre se da cuenta que su hija ha escogido a un hombre como él, como pareja. Es un hijo que reivindica que aquí hay algo que no se está diciendo, que nos mantiene a todos dentro de un desorden, y lo hace físicamente a través del cuerpo y las enfermedades, o lo hace a través de sus actos y sus acciones, o lo hace a través de las parejas que escoge y las situaciones que le tocan vivir. El rol número 23 es el hijo agresivo, es un hijo violento, es un hijo que provoca a los padres para sacarle su agresividad. Es un hijo que parece muy malvado, pero en el fondo también hay una intención amorosa en ello, es provocar a mis padres para que aprendan a poner límites. Cuando los padres rehuyen constantemente el conflicto, son personas que no ponen límites, que no dicen que no nunca, que les cuesta enfrentarse y confrontar. Un hijo siente demasiado poder por un padre que no se impone, o una madre que no ocupa su lugar. Y lo que hace es provocar, porque lo que quiere es que su madre le haga de madre. Quiere una madre fuerte que le sirva de referente. Y si su madre está floja o débil, entonces se porta mal, incluso la puede agredir físicamente, insultarla, maltratarla, hasta que esa madre toma el poder, se impone a su hijo, y entonces ese hijo se pone a llorar como un niño pequeño, y entonces es cuando esa madre puede sostener a su hijo, y ese hijo se puede dejar ser sostenido con seguridad, porque siente que su madre ya es una madre adulta, una madre que se hace respetar a sí misma. Aquellos padres que no se hacen respetar a sí mismos generan una gran carga a sus propios hijos, o los convierten en sus hijos padre, o si no quieren ser hijos padres, pues se convierten muchas veces en hijos agresivos que provocan, hasta que consiguen que sus padres aprendan a confrontar y resolver los conflictos. Y si no lo consiguen nunca, puede ser que incluso acaben llegando a matar a sus propios padres. Habrá sido un intento de poder sacar la fuerza en ellos. Y el último rol del que os quiero hablar hoy, en este vídeo, es el de hijo nueva oportunidad. Es un hijo que se siente excluido, rechazado por toda la familia, le han echado, le han apartado, y lo vive con una gran herida de abandono, una gran herida de rechazo, pero inconscientemente también hay un amor profundo en eso. Muchas veces cuando las familias están muy desestructuradas, muy viciadas, hay mucha carga, hay mucha densidad, intentan que uno de sus hijos se vaya y cree algo nuevo, completamente diferente. ¿Y cómo lo hacen? Pues como son inconscientes de todo ello, lo hacen expulsándolo, lo hacen portándose mal con ese hijo. Le hacen la vida imposible hasta que ese hijo rompe lazos con la familia y se va a vivir su propio camino. En el fondo, en el nivel muy inconsciente, lo hacen desde un amor. Hijo mío, libérate de nosotros que somos tóxicos y ten la oportunidad de crear algo nuevo. Si el hijo no lo ve así, lo ve como una herida de abandono constante, y llora y se lamenta, me han rechazado, hasta que comprende, haciendo terapia, haciendo un trabajo interior, de que en verdad no ha sido rechazado o abandonado, sino que ha sido liberado. La palabra clave para él es: he sido liberado de la toxicidad de mi familia a través de que ellos me han invitado o me han forzado a que rompa lazos y relación con ellos. Muy bien, pues esto es lo que hoy os quería explicaros en este vídeo. Todos los roles insanos que hemos podido ocupar respecto a nuestros padres, todos ellos conllevan desórdenes respecto a los órdenes del amor de Bert Hellinger. Se puede trabajar con las constelaciones familiares, se puede trabajar en terapia para encontrar cuál es el lugar correcto que debemos ocupar respecto a nuestra familia, independientemente de que estén muertos, porque siempre formaremos parte de ellos y ellos formarán parte de nosotros. Esos vínculos son eternos, están más allá de la vida y la muerte. Y desde ahí
poder lograr tener una vida propia con mayor margen de libertad para ser la persona que queremos ser y para vivir lo que deseamos vivir. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya inspirado todo lo que os he explicado. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.